¿Qué tal, amigos de CO Radio? A esta hora vamos a conectar para hacer un pequeño análisis de lo que está aconteciendo en el país y sobre todo en relación a lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional, en lo que es en materia de seguridad. Para ello vamos a conversar con el coronel en retiro, Gustavo Archa, muy conocido acá en la provincia de Osorno, una persona acorde para analizar este tema que está sucediendo a nivel nacional. Don Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Hola Alex, saludos a todos, a ti especialmente, gracias por la oportunidad que me dan de participar en este programa y bueno, aclarar algunas dudas y poner en el contexto lo que está ocurriendo el día de hoy, principalmente con la criminalidad, con la sensación de inseguridad, con la exposición al delito y con el índice de temor. Conversar de cómo esto está avanzando, qué es lo que se está proponiendo, los proyectos que se están votando, los que han ingresado al Congreso en carácter de urgente con discusión inmediata, 2 de los cuales fueron aprobados el día de hoy y que están principalmente relacionados con herramientas legislativas. Y aquí quiero hacer la separación. La ley no va a solucionar todo. Eso hay que tenerlo claro. Las modificaciones legislativas van a ayudar a controlar, a disminuir, a prevenir, pero no van a solucionar el fenómeno criminal por sí solas, sino que deben existir muchos otros actores o intervinientes que tienen que coadyuvar a que esto se materialice. Porque yo puedo dictar las leyes, pero si no se van a estar cumpliendo las condenas, si se van a producir fugas, si van a existir más de 20.000 órdenes judiciales vigentes de personas prófugas, de si no se van a entregar las verdaderas herramientas a los encargados de ejercer la función de orden público, bueno, el mecanismo no va a funcionar. Frente a ello, comparando la actualidad, ¿qué sería lo que le falta a la institución o herramientas a Carabineros para que ellos puedan cumplir la función de seguridad, pero de manera segura hoy en día? Bueno, primero que todo, tramitar a la mayor celeridad posible los proyectos que van en beneficio del combate a la criminalidad y del estatuto de protección a las policías. Esos son 2 elementos base para poder iniciar una estrategia tendiente a atacar el crimen organizado como se está proponiendo en estos momentos. Segundo, a nivel mundial, y así lo establecen la situación comparada con otros países y la propia criminología que estudia el delito, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento desviado, dice que siempre las fuerzas de orden y seguridad deben tener un nivel superior de equipamiento y armamento que el que está utilizando la delincuencia. Esas son premisas internacionales. Por otra parte, la ONU, en su estatuto de garantías de funcionarios para hacer cumplir la ley, le entrega obligaciones y también les asigna derechos a los policías. Y ese es un estatuto que está de los años 50, 60 en la ONU y que se ha ido modificando en el tiempo. Y también habla que el poder de elementos que deben tener las policías siempre es superior al de la delincuencia. Ese es un primer escenario. Ya. Segundo, la estadística comparada de la PDI, de la Fiscalía, del Ministerio Público y de Carabineros señalan que pese a que el Ministerio del Interior tiene algunas contradicciones ahí con los números, que paulatinamente y comparativamente con los mismos periodos del año 2020 en adelante, el índice delictual y el índice de temor y de exposición al delito ha ido aumentando, pese a que algunos políticos señalan que o se ha mantenido o ha disminuido. No, los números son certeros y dicen que han ido aumentando. Ejemplo, la provincia de Osorno, ejemplo, la comuna de Osorno, ejemplo, Purranque, ejemplo, Río Negro, etc. Ha ido aumentando paulatinamente. Por lo tanto, si nosotros tenemos ese escenario, las herramientas legales que a propósito hoy día existen, sino que solamente ha sido voluntad política el no aplicarlas en su justa medida, deberían tender a lo menos controlar lo que hoy día está pasando, no digo disminuirlo, controlarlo, y como dice la criminología internacional, mantener los normales índices de criminalidad. Eso es el escenario completo. Ya. Ahora,
¿qué son las diferencias que uno ve? Que, por ejemplo, los carabineros, teniendo las herramientas legales para hacer uso de sus armas de fuego, conforme lo señala el artículo 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar, que son disposiciones especiales para Carabineros de Chile en el uso de las armas de fuego, y si eso lo asociamos al artículo número 10, 4 y 5 y 6 del Código Penal, que son las eximentes de responsabilidad penal, cuando opera la legítima defensa propia de terceros u uno extraño, siempre que se den los requisitos que señala la ley, ya tenemos las herramientas necesarias para acreditar la legítima defensa y el uso de las armas de fuego por parte de la policía. El tema que hoy la realidad nos dice que cada vez que un carabinero hace uso de su arma de fuego y causa prejuicio en el delincuente o en otras personas, automáticamente se le supone responsabilidad y no legítima defensa. Y por eso es que muchas veces pasa a declarar en carácter de imputado y ni siquiera de testigo. Entonces ahí ya tenemos una primera barrera. Segundo, desde el 18 de octubre en adelante se empezaron a realizar algunas modificaciones al sistema de control de orden público y de la actuación de las policías. Y en esas se hizo un decálogo de elementos y protocolos para las actuaciones en control de orden público y en la persecución de los delitos. Y en esos protocolos también hubo una restricción de los elementos que usan los carabineros para la defensa propia o de tercero. Inclusive, tú te acordarás que antiguamente los carros, las patrullas andaban con estas subametralladoras UCI, sí, que esas las sacaron. Y por lo tanto el carabinero hoy día anda con pistola o con revólver, que son armas de puño, para generalmente destinadas a la autodefensa en situaciones críticas. Pero ya Carabineros no anda portando estas pistolas ametralladoras UCI, que eran un arma más o menos equivalente al poder de fuego que tienen los delincuentes. Ahí tenemos una segunda barrera. Tercero, tenemos un sistema procesal penal que cuando se instauró ya nosotros sabíamos que era garantista. Por lo tanto, la presunción de inocencia que siempre existió en el sistema legal chileno, ahora al ser garantista, al fiscal le asigna el peso de la prueba y generalmente el defensor, con solo vetar alguna parte del procedimiento o una prueba, pueden decretar esa detención ilegal e inclusive ni siquiera formalizar a los imputados. Y cuarto, que se está legislando hoy día en el Congreso, es que las penas asignadas a los delitos de quienes atenten contra un funcionario policial, carabinero, la Policía de Investigaciones e inclusive otros auxiliares como Gendarmería de Chile, son, en cuanto a su cuantía, muy bajas respecto del tipo de delitos, considerando que los delitos en los últimos 3 años han aumentado en violencia y en frecuencia. Entonces, yo te podría decir, existen herramientas, sin considerar los proyectos de ahora, existen herramientas legislativas que fundamentan y protegen el trabajo del carabinero. Sí, ley de control de armas, ley antiterrorista, ley de control de droga, el mismo Código Penal, el Código Procesal Penal y otras leyes especiales, pero como hay tanta crítica después del 18 de octubre del 2019 en adelante, la actuación se ha visto restringida por protocolos, procedimientos, rutinas y procesos que han inclusive sacado algunos elementos de protección o de autoprotección, y hoy día el nivel, si tú comparas el nivel de sofisticación que tienen los delincuentes y lo comparas con el que tienen las policías, la policía está en desmedro. Cuando los estudios comparados con otros países, como te decía, siempre el poder de fuego, siempre el poder tecnológico, siempre el poder del recurso humano tiene que ser muy superior al del delincuente. Aquí vienen dos cosas. A ver, uno, usted nos dice que actualmente las herramientas existen, pero falta quizás voluntad de respaldar el actuar de carabinero frente a los delitos que vemos a diario. Segundo, hoy en día un delincuente tiene un arma, y no cualquier arma. Estamos hablando incluso que hemos visto asaltos con fusiles de guerra. En esa línea,
endurecer las penas para quienes cometen delito en contra de las policías, creo que no va a ayudar a la protección de las policías, es una opinión muy personal, porque esta persona está dispuesta a asesinar y creo que le importa poco ir y pasar quizás la eternidad en la cárcel. Tú cuando prendes la televisión en las mañanas, ya se ha transformado como en una rutina, que mataron a una persona, que intimidaron a una persona, que le dispararon a una persona, que encontraron a 2 muertos en un vehículo, que mataron a una persona dentro de un vehículo y después quemaron el vehículo. Anoche, que previa amenaza, varios días enviando la amenaza a un señor peruano que tiene un mini market en Santiago, hasta que al final le dispararon un ojo a uno de esos dependientes. Entonces, el nivel de temor para el delincuente ya no existe. Y eso se ha dado, ya hay que reconocerlo, porque se relativizó en algún momento que esos actos, inclusive los desórdenes públicos, quemando un supermercado, dañando la propiedad pública y privada, eran casi legítimos, ¿ya? Y si a eso le sumamos que la penalidad asignada a los delitos generalmente no se cumplen, hay beneficios, los famosos indultos, la conmutación de la pena, etcétera, bueno, la actuación de la policía, el estado de resultado de lo que le hace la policía, llega hasta cierto punto en donde todo el procedimiento se cae y la policía queda en desmedro de todas sus actuaciones. Imagínate si hace uso de las armas de fuego donde ser cuestionado. Entonces, como te digo, la legítima defensa privilegiada está hace muchos años en Chile. El uso de las armas por parte de la policía está hace muchos años en la legislación. Lo que pasa es que ha sido cuestionada. Y desde ese punto de vista, cuando empieza a ser cuestionada y de por medio hay un ataque judicial o haya un ataque político, obviamente te va a inhibir. Y la policía va a quedar en desmedro. Y si le sacan algunas herramientas que antes usaban, y te pongo el ejemplo de la pistola ametralladora UCI, que más o menos está a nivel de los fusiles de guerra que ocupan los delincuentes, más en desmedro va a quedar. ¿Falta respaldo de parte de los poderes del Estado, por ejemplo, el Ejecutivo, el Legislativo, pero más allá de leyes, sino que respaldo al actuar de la policía? Por supuesto, y lo digo en forma transversal, no lo digo ni por izquierda, ni por derecha, ni del centro, lo digo en forma transversal, y no solamente del gobierno de turno, si esto se viene arrastrando hace muchos años, es transversal a muchos gobiernos, no solamente de la parte legislativa, de la ley. No, yo te digo, en este momento hay un déficit de 1.000 carabineros, con eso te digo todo, 10.000, más o menos. Sino que aquí falta la voluntad, y no solamente política, sino técnica, presupuestaria, legislativa, etcétera, de que el apoyo sea directo. O sea, tiene que haber un apoyo del sistema judicial, tiene que haber un apoyo del sistema legislativo, tiene que haber un apoyo del sistema ejecutivo, tiene que haber una visión, una nueva visión, y eso lo digo con conocimiento de causa, tiene que haber una nueva visión de hacer una reingeniería en los procedimientos policiales, ¿ya? O sea, hasta la propia institución tiene que comprometerse a que mediante un ajuste, siempre que haya respaldo político y no haya ideologías de por medio, que también es un punto que hay que tocar, ¿no es cierto? Siempre que se hagan esos ajustes, los estados de resultados van a poder ir mejorando de a poco. Pero si no hay voluntad política, si no hay voluntad judicial, si no hay voluntad legislativa y no hay voluntad técnico-operativa, esto, los mejores augurios que puedo dar yo es que se va a mantener, pero no va a bajar. Perfecto. Gustavo Archa, coronel en retiro, conocido acá por supuesto, nosotros, gran persona, agradecido de su tiempo para conversar con nosotros, y prontamente lo vamos a estar solicitando una vez que ya tengamos más claro de estos proyectos, de esta situación en el Congreso Nacional, qué es lo que se resuelve, así que muy agradecido. Cuando quieras, Alex, y a tu disposición.